Bien, buen día. Alumnos, vamos a empezar la clase. Buen día, ingeniero. Buen día. Ahora vamos a ver torsión, que es lo último que nos queda. Bien. Introducción. Los elementos de hormigón armado están sometidos comúnmente a momentos flectores, a esfuerzos cortantes. En el caso de columna, y a fuerzas axiales combinadas a menudo con flexión y cortante. En el caso de columna, ¿no? Además pueden actuar esfuerzos de torsión que tienden a retorcer el elemento con respecto a su eje longitudinal. Estos esfuerzos de torsión rara vez actúan solos, casi siempre están acompañados por momentos flectores, por cortantes transversales y algunas veces por fuerzas axiales. Durante muchos años, la torsión se observaba como un efecto secundario y no era tenida en cuenta en forma explícita en el diseño. Su influencia era absorbida por el factor de seguridad global de la estructura, diseñada más bien conservadoramente. Sin embargo, en años recientes surgió la necesidad de considerar en muchos casos los efectos de la torsión en el diseño de elementos y proporcionar armaduras para aumentar la resistencia de torsión. Entre los elementos estructurales en los que la torsión es un aspecto principal de su comportamiento, podemos citar las vigas de los puentes curvos, las vigas cajón cargadas excéntricamente, las losas de escaleras helicoidales y todo elemento donde la torsión tiene que ver con el equilibrio básico, torsión primaria. Al considerar los efectos de la torsión en las estructuras de hormigón armado, es importante diferenciar entre torsión primaria y torsión secundaria. La torsión primaria, algunas veces llamada torsión de equilibrio o torsión estáticamente determinada, se presenta cuando la carga externa no tiene otra alternativa que ser resistida por torsión. En estos casos, para mantener el equilibrio es determinarse en forma única. Un ejemplo es la losa en voladizo que se muestra en la figura A, esta losa. Las cargas aplicadas en su superficie de la losa, en la superficie de la losa, producen unos momentos de torsión que actúan a lo largo de la longitud de la viga del soporte. Estos se equilibran mediante el momento torsor resistente T, que se absorbe en las columnas como flexión. Sin estos momentos de torsión, en la losa podría colapsar. Viene a ser la torsión primaria o torsión principal, ¿no? Esta es una losa emboladiza. La única manera de que esta viga sea capaz de soportar esta losa emboladiza es que esté calculada
torsión. Porque la torsión en este caso viene a ser un esfuerzo que no lo puedo reemplazar, ¿no? Si no lo absorbo con la viga, esta losita podría colapsar, podría desplomarse, podría deformarse. Para que no ocurra eso, esta viguita necesariamente tiene que ser resistida a torsión. Y esa torsión, fíjense, cuando ya pasa la columna, esa torsión ya en la columna se vuelve flexión, ¿no? Entonces, esa es una torsión primaria. En contraste con la condición anterior, se genera torsión secundaria, llamada también torsión de compatibilidad o torsión estáticamente indeterminada. A partir de los requisitos de continuidad, es decir, de la compatibilidad de deformaciones entre partes adyacentes de una estructura. En este caso, los momentos de torsión no pueden determinarse únicamente con base en el equilibrio estático. Si no se considera la continuidad en el diseño, se presentará probablemente un gran agrieteamiento, una gran fisuración, pero por lo general no se producirá el colapso. Generalmente existen la posibilidad de una redistribución interna de fuerzas y de un equilibrio alterno de fuerzas. Un ejemplo de torsión secundaria se presenta en la viga de borde que sostiene la losa monolítica de concreto, como aparece en la figura B. Si la viga de borde no es rígida, la torsión no es rígida torsión y está armada adecuadamente, y la viga de borde, esta viga de borde, es rígida a la torsión y está armada adecuadamente, resiste adecuadamente la torsión, esta torsión. Pero, sin embargo, si la viga no tiene rigidez a torsión o la rigidez es muy baja y la armadura, y esta armadura en forma, no tiene la forma adecuada para efectos de torsión, se presentará agrietamiento que reducirá aún más la rigidez de torsión y los momentos de la losa se apoyarán a los bordes como un borde articulado. O sea, aquí está claramente cuál es una torsión primaria y cuál es una torsión secundaria. Si yo no la considero, se nos desploma esta losa, se nos cae, o por lo menos se deforma inadecuadamente, ¿no? Pero, si yo tengo, por ejemplo, aquí una losa continua, con dos apoyos, aquí inicialmente, si yo vacío esta losa y esta viga en forma monolítica, inicialmente la losa va a tratar de, por la continuidad que tiene, va a tratar de bajar a esta viga con torsión, con un momento flector, digamos, de borde. Ese momento flector de borde pasa a la viga como torsión. Pero si esta viga gira, rota, no resiste esa torsión, que no es muy grande, digamos, o por más que sea grande, esta viga no tiene rigidez para tomar esa torsión, no está armada para tomar esa torsión. La viga va a girar un poquito y va a desaparecer ese momento flector de borde. Se va a volver como un apoyo simple. Posiblemente van a aparecer unas fisuras, unas pequeñas fisuras en la viga,
pero no va a ser una causa de que esta losa no esté en equilibrio, como ocurriría aquí. Por eso cuando nosotros calculamos una losa, yo les había dicho a ustedes inclusive, cuando calculamos una losa, nunca nos vamos a complicar la vida haciéndola trabajar a las vigas a torsión. ¿No? Si yo calculo esta losa por un esquema estructural, vamos a suponer que este es mi esquema estructural, el de esa misma ejemplo. Mi columna, aquí está mi columna, aquí está mi columna, aquí está mi columna. Entonces, esta losita yo la considero normalmente como un apoyo simple. Los apoyos de borde los considero simples. ¿No? ¿Cómo sería mi esquema estructural? Sería con una faja de ancho unitario. Pero si yo quiero complicarme la vida y yo le considero aquí empotramiento, este apoyo lo considero empotramiento, ¿cómo va a ser mi diagrama? Mi diagrama va a ser así. ¿Y aquí cómo va a ser mi diagrama? Mi diagrama va a ser así. Esta consideración está pasando a esta viga solo carga vertical. Esta viga. No está pasando momento. Pero esta consideración está pasando momento y está pasando la carga. ¿Ya? Y este momento, que es flector para la losa, para esta viga ya viene a ser torsión. Estoy complicando la vida, ¿no? Además que la torsión en sí no es no es de conciencia, una rotación de esta viga de borde, una pequeña rotación imperceptible, hace de que la rigidez torsional caiga. ¿Qué significa eso? Que este momento va a llegar un momento en que va a ir disminuyendo, mientras esta viguita se va fisurando y el momento rector va a ir bajándose abajo, que vendría a ser esta situación. ¿No? Entonces, esta torsión, si yo considero aquí como empotramiento, esta torsión es secundaria. ¿Por qué es secundaria? Porque puede desaparecer este empotramiento, este momento puede ir cayendo y sigue estática la losa. No compromete su estabilidad. Pero fuera diferente, si esta losita fuera una losita sola, independiente, como es la que habíamos visto ahí en el dibujo inicial. Y es totalmente diferente. Si yo ves, quita la columna, ¿qué pasa acá? Diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esta losa tiene un momento flector de este tipo. Polarizo. ¿Y quién va a agarrar esta? Este no puede desaparecer. No puede desaparecer como aquí ocurre. Que va desapareciendo y no pasa nada. Sigue siendo estática la. Aquí la losa no puede desaparecer. Porque desaparece, ¿quién lo va a agarrar en un momento estático? De equilibrio, de quedarse por frente unitario. ¿Quién lo va a agarrar a este momento? No le queda otra
y lo va a agarrar esta columnita, esta viguita como torsión, para que haya equilibrio en ese nudo. En ese momento no puede quedar libre. ¿Quién lo va a equilibrar? La torsión en la viga. Y esa torsión, a su vez, la va a transmitir a las columnas como flexión. Otra vez, esta es una torsión primaria. Tengo que calcular yo esta viga a torsión, armarla bien para que aguante esta torsión. Aquí no necesito. Puedo considerar cero ya desde mi esquema estructural, puedo considerar cero. Y esta viga no la voy a armar a torsión, posiblemente se va a fisurar, fisuras muy pequeñas, invisibles, por el efecto inicial de que va a requerir por solidez, digamos, por continuidad. Al inicio va a querer trabajar a torsión. Al no encontrar fierro, no encontrar nada, se va a deformar un poquito la viga, visible, va a rotar, y al rotar va a desaparecer este momento, se va a venir al final a apoyar, un apoyo simple. Entonces esa es la diferencia entre un momento torsor primario, que es este que sí o sí tiene que ser resistido, y un momento torsor secundario, que no necesariamente tiene que ser resistido. Bien, punto aparte. La figura 2, esta figura, señala una porción de un elemento prismático, momentos sobre T. Poniendo aquí elemento prismático, estoy sometiendo en los extremos a un momento torsor, iguales y opuestos en sus extremos. Si el material es elástico, si esta viga fuera elástica, la teoría de torsión de Saint-Venant, que es uno de los tipos que se dedicó a estudiar la torsión, implica que los esfuerzos cortantes por torsión se distribuyen sobre la sección transversal, como muestra la figura 2B. De esta forma. Yo corto aquí una sección transversal, veo que van a aparecer unas tensiones tangenciales. Eso es lo que estudió este tipo Saint-Venant. Estos máximos eran sobre los ejes de esta sección, se iban cayendo, ¿sí? Y entre estas dos, la máxima se daba en la sección más corta. Los mayores esfuerzos cortantes se presentan en la mitad de las caras más anchas. Acá. Si el material se deforma, está elásticamente, tal como se muestra, tal como inelástico. Si el material se deforma elásticamente, tal como se espera para el hormigón, la distribución de las tensiones se aproximan a la indicada por las líneas punteadas. Aquí está mal, inelásticamente. Cambien esto. Si fuera elástico, fuera recto, fuera una línea recta. Ponemos yo aquí para un elemento prismático. Si el material es elástico. El hormigón es inelástico, ¿no? Tiene un comportamiento inelástico, digamos. Inicialmente es elástico y al final, ya cuando está queriendo romperse, va cediendo y al final es inelástico. Si el material se deforma inelástico, como se espera para el hormigón, la distribución de las tensiones se aproximan a la indicada por las líneas punteadas, es decir, se medio que se encurva, un poquito. Los esfuerzos cortantes actúan en pares sobre un elemento o cerca de la superficie ancha. Y este con este es un par, y este con este es un par.
se están desarrollando unas fuercitas que se están oponiendo a la acción torsionante internamente. Como se muestra en cualquier texto de resistencia de materiales, este estado de esfuerzos es equivalente a un estado de fuerza de esfuerzos de tracción y de compresión iguales en las caras de un elemento rotado a un ángulo a 45 grados con respecto a la dirección del cortante. Estos esfuerzos de tracción inclinados son del mismo tipo que los causados por cortante transversal, ya analizados en el tema anterior. Sin embargo, para el caso de la torsión, puesto que los esfuerzos cortantes por torsión tienen signos contrarios en las dos caras opuestas del elemento, los esfuerzos de tracción diagonal correspondientes forman ángulos rectos entre sí. Ver figura 2A. ¿Qué significa esto? Significa que una sección, digamos, si yo aquí tuviera un elemento sometido a tensión que son iguales, tanto las verticales como las horizontales, ¿no? Al final yo giro a 45 grados, se me van a dar los máximos, las tensiones máximas, 45 grados. Unas van a ser de compresión y las contrarias van a ser de tracción. ¿Cuál es la característica? Más o menos esto pasaba en esfuerzo cortante simple. Pero ¿cuál es la característica en la torsión? Que lo que ocurre en esta cara, lo contrario ocurre en la cara posterior. Es decir, lo que está comprimiendo acá, aquí está traccionando. Y lo que está traccionando acá está comprimiendo. Esa es la característica de la torsión, ¿no? Como yo sé que una viga está fallando a torsión, digamos que yo tengo una viga, sometida a torsión, es bien clásico, las fisuras son, en esta cara van a ser así, y en esta cara posterior, que lo voy a dejar como amarilla, las fisuras van a ser así, contrarias, ¿no? Si fuera esfuerzo cortante, en ambos sentidos serían lo mismo. O sea, ocurre más o menos lo que pasa en esfuerzo cortante, pero contrariamente en las caras laterales. Lo van a ir viendo mejor. Cuando los esfuerzos de tracción diagonal exceden a la resistencia a la tracción del concreto, se forma una grieta, se forma una fisura en algún sitio accidentalmente más débil, y esta se propaga inmediatamente a través de la viga. El valor del momento torsor que corresponde a la formación de esta grieta diagonal se conoce como momento torsor de fisuración T. Kraiker, o sea, T, torsión de fisuración. Existen diversas maneras de analizar elementos sometidos a torsión. La distribución de esfuerzos no lineal, indicada mediante líneas punteadas en la figura 2B. La figura 2B. Esta lleva por sí misma la utilización de la analogía del tubo de pared delgada o de celosía espacial. Utilizando esta analogía, los esfuerzos cortantes se consideran constantes a través de un espesor infinito T, de un espesor finito T, alrededor del perímetro del elemento.
se desprecia el aporte de las tensiones al interior de la sección, permitiendo considerar la viga como representada por un tubo equivalente, como indica la figura 3 siguiente. Fíjense. Entonces, como vemos acá, la torsión fuerte está pegada, digamos, al borde de la sección. Y aquí ya son tensiones pequeñitas. Entonces, ¿qué hicieron los tipos para simplificar el cálculo? Dijeron, bueno, vamos a considerar esta sección que es maciza para tomar la torsión, considerando un espesor T, como si fuera un tubo delgado de un espesor T. Y toda esta parte interna la vamos a despreciar. Pues en cada una de estas caras van a surgir efectos de este momento. Las internas que se oponen, fuerzas cortantes internas que se oponen, ¿no? Aquí está la torsión anterior, la acción y la reacción interna son fuercitas cortantes que se generan al borde. Si nosotros analizamos esta cara, sería como hemos analizado un esfuerzo cortante, ¿no? Si nosotros analizamos esta cara, esta pared, tenemos el mismo esfuerzo cortante, pero en sentido contrario. Y lo mismo en las partes superiores. O sea, lo que vimos en vigas, por esfuerzo cortante, era como si tuviéramos dos esfuerzos cortantes. Uno en la mitad de la viga y otro en la mitad de la viga. Aquí hay este esfuerzo cortante como si fuera la mitad de la viga, pero aquí en el otro extremo tenemos el mismo esfuerzo cortante, pero con sentido contrario. Y además aparece en ese momento el esfuerzo cortante en las caras, superior e inferior, es decir, el esfuerzo cortante. El esquema aquí de la torsión vendría a ser la celosía, pero ya espacial, ya no plana, como vimos en el tema de esfuerzo cortante. Dentro de las paredes del tubo, la torsión es resistida por el corte de flujo Q, el cual tiene unidades de fuerza por unidad de longitud. En la analogía, Q se considera como constante alrededor del perímetro del tubo. Q es como decir una fuerza por unidad de longitud que se genera en todo este perímetro. Se le da una fuerza por unidad de longitud. Como vemos en la figura 3, la resultante de las componentes individuales del flujo de corte están localizadas dentro de las paredes del tubo y actúan a lo largo de las longitudes Y sub 0, esta fuerza, y X sub 0, esta fuerza. A lo largo de las longitudes Y sub 0 en las paredes verticales y a lo largo de las longitudes X sub 0 en las paredes horizontales, donde Y sub 0 y X sub 0 se miden en el centro de las paredes. Aquí está clarito. Y sub 0, donde se mide. P, estamos suponiendo que aquí hay ficticiamente este elemento en una pared hueca. Un tubo de pared delgada. ¿Por qué? Porque estamos despreciando las tensiones que se generan al medio debido a que son pequeñas. Solo estamos usando las grandes. Y estas que se plastifican casi en toda esta zona. Entonces, esa fue, digamos, una simplificación que hicieron los que hicieron el análisis. Despreciar el aporte interior, que es muy pequeño, de la torsión que se genera en piezas de sección maciza. La relación entre el momento torsor aplicado y el flujo de corte pueden considerarse mediante la suma de los momentos alrededor de la línea central del eje del tubo, obteniéndose que el momento torsor T, fíjense aquí, si yo tengo que
que esta fuerza, hay una carga Q por unidad de longitud. Q por esta distancia me da una fuerza que vendría a ser esta. Por su brazo, y sub 0 medio, me da un momento. Sería el aporte de una. ¿No? Como son dos, una y dos, dos veces. Dos veces Q por X sub 0 por Y sub 0 medio, viene a ser este momento. Al momento torsor se le está oponiendo dos fuerzas horizontales que cada una que valen dos veces Q por X sub 0 por Y sub 0 medio. Y estas dos verticales, igual también, se van a poner, vamos a producir un momento, se van a poner al momento torsor accionante, que vendría a ser Y sub 0 por Q por X medio. Y sub 0 por Q por X medio, dos veces. Una vez, dos veces. Todo esto es igual al momento torsor exterior. En otras palabras, estas cuatro fuercitas, por su brazo de palanca, se van a igualar al momento accionante. Y estas cuatro fuercitas, ¿cómo la encontramos? Porque hay una carga Q por unidad de longitud que estamos asumiendo que es constante alrededor. Donde los dos términos de la derecha representan las contribuciones de las paredes horizontal y vertical al momento torsor resistente, respectivamente. De manera que, fíjense que aquí prácticamente es lo mismo. Por más que sean las horizontales y las verticales, al final se da lo mismo. Entonces yo digo que la fuerza T es igual a dos veces Q por Y sub 0 más más X sub 0. Porque medio más medio me da lo mismo que esto. Entonces el momento torsor se reduce. Si yo conociera cuánto es la carga por unidad de longitud, yo podría saber cuánto es la torsión que resistiría. El producto de X sub 0 por Y sub 0 representa esta área achurada. Representa el área encerrada por la trayectoria del flujo de corte que le vamos a llamar A sub 0 a esta área. Obteniendo, por tanto, que la torsión es igual a 2 veces Q por A sub 0. 2 veces Q por esta área encerrada, en otras palabras. De ello puedo despejar cuánto vale Q, y Q igual a la torsión dividido entre 2 veces esa área encerrada. Observe que, aunque A sub 0 es un área, esta se deduce a partir de los cálculos de los momentos indicados en la ecuación anterior, de manera que A sub 0 es aplicable también a secciones cajón huecas, al igual que las secciones sólidas, en cuyo caso incluye el área del vacío central. Para un espesor de pared del tubo T, el esfuerzo cortante unitario que actúa dentro de las paredes del tubo es, ¿ya? Yo digo que la tensión tau en esta es igual a la carga Q por el espesor, ese flujo de carga Q por el espesor. Yo digo que la tensión tangencial va a ser igual a Q dividido entre T. ¿Qué me aparece entonces? Que la tensión tangencial vendría a ser, si yo sé que Q es esto, vendría a ser la torsión dividida entre A sub 0 por T. Esto nos indica que estas fórmulas que estamos desarrollando sirven tanto para secciones macizas, digamos, si yo tengo una viga acá, sección maciza, o si tengo una viga de un puente, por decirles a ustedes, un puente cajón, de pared hueca,
de paredes huecas. Vamos a poner que sea sencillo para no complicar más la vida. Puede ser de 2, de 3 paneles. Ya. Esto se ocupa la misma fórmula. ¿Por qué? Porque estamos admitiendo que el área, esta área, es A sub 0, no significa que sea hueco, sino que viene a ser X sub 0 por Y sub 0. Lo mismo sería acá. Vale, en otras palabras, vale la misma fórmula, sea la sección hueca o sea la sección llena. Igual este es X sub 0, este es Y sub 0. Eso es lo que me dice acá, esta parte. Bien. Entonces ya tenemos nosotros que la tensión tangencial producida, como estamos indicando acá, digamos, concentrando la tensión, es esta expresión. Tau es la torsión dividido entre 2 veces A sub 0. A sub 0 es el área anchurada, dividido entre T, que es el espesor de la pared. Como se presenta en la figura 2A, el esfuerzo principal, atracción, sigma, es igual a la tensión tau, 2A. Y nos dieron, fíjense, que tau y sigma es igual a menos tau, y que la atracción y la compresión tenían que ver con la igualdad de la tensión tangencial. Esa es una de las características de la torsión. Entonces, de esta manera, el concreto se agrieta solo cuando tau es igual a sigma y es igual a F' P, la resistencia del hormigón a la tracción, resistencia a la tracción del concreto. Considerando que el concreto está sometido a tracción y a compresión biaxial, al estar sometido a compresión biaxial, el Ft' puede despreciarse conservadoramente mediante esta fórmula. O sea, esta fuerza de tracción la puede considerar igual a 1.1 raíz cuadrada de Fc', en lugar del valor utilizado típicamente para el módulo de ruptura del hormigón, el cual se toma 2 veces el Fc'. Y aquí se lo toma un poquito más pequeño, por el tema de que el concreto está sometido a tracción y a compresión biaxial. Entonces, si yo sé que esta es la tensión máxima, que coincide con la tracción máxima, la tensión tangencial, porque se iguala, vemos que para el módulo de para concretos de densidad normal, vamos a tomar en cuenta, es como si esta fuera la resistencia a la tracción, sustituyendo entonces, en vez de tau igual a la tensión crítica de rotura, de fisuración, la torsión de fisuración, igual a 1.1 raíz de Fc'. Por tanto, la ecuación anterior, y despejando T, se obtiene el valor del momento de torsión de fisuración o de agrietamiento. Entonces, la torsión de agrietamiento es igual a esta, la torsión de agrietamiento, cuando este tau es igual a esta tensión. Despejo de ahí este momento, me da 2 veces A sub 0 por T, por este valor que estoy considerando como la resistencia a tracción del hormigón. Este sería el momento a partir del cual la pieza se fisura. Momento torsor de fisuración. Recordando que A sub 0
representa el área encerrada por el camino seguido por el flujo de corte. A sub 0 debe ser una fracción del área encerrada por el perímetro exterior de la sección transversal completa de hormigón. A la sección completa le vamos a llamar ASP. En general, el valor de T puede aproximarse a una fracción de la relación AST dividido entre el perímetro PCP. A área CP y P perímetro CP, donde PCP es el perímetro de la sección transversal completa. Para elementos sólidos con secciones transversales rectangulares, es decir, cuando la sección es sólida, no es hueca, no hay un valor de T definido. En ese caso, T puede tomarse como un septo a un cuarto del ancho mínimo, utilizando un valor de un cuarto para un elemento con una relación ancho-espesor de 0,5, se obtiene un valor aproximado de A sub 0 igual a 2/3 el valor de del valor de el área completa, ACP. Para este mismo elemento, T es igual a 3/4 de la relación ACT dividido entre el perímetro, el área completa dividido entre el perímetro completo. Utilizando los valores de A sub 0 y de T, se obtiene que esta misma formulita pasa a ser esta. En realidad es toda una justificación aquí para indicar que en el caso de que no tengamos un valor definido de T, que ocurre cuando la sección es llena, para no estar haciendo el cálculo que estaría un valor entre un septo y un cuarto de la dimensión menor de la sección, y aplica esta formulita que es más, digamos, aproximada y más práctica, donde ACP es el área completa y el PC es el perímetro completo. Este es el FC', la resistencia a compresión del hormigón, y este es 1.1, y esa sería la torsión de fisuración. A partir de esta torsión, si la torsión es menor a esta, no se fisuraría la sección, teóricamente. Pero si la torsión externa fuera mayor a este valor, empezaría a fisurarse la sección. Esta ecuación permite estimar de manera razonable el momento torsor de agrietamiento para elementos de concreto reforzado independientemente de la forma de su sección transversal. Ya, esta ecuación permite estimar de manera razonable el momento torsor de agrietamiento para elementos de concreto reforzado independientemente de la forma de su sección transversal. O sea, yo puedo tener una sección rectangular, puedo tener una sección circular. Esta es la sección completa, el ACP es la sección completa y este es su perímetro. De una forma general, digamos. Tendría que ser. Hemos partido de una sección rectangular y estamos llegando a una formulita que podemos aplicar para cualquier tipo de sección. Torsión en elementos de hormigón armado. Para resistir la torsión con valores de T superiores al valor de agrietamiento, de la torsión de fisuración, el refuerzo, o sea, la armadura, debe estar conformada por estribos poco espaciados y por barras longitudinales. Una vez entonces que este momento torsor exterior es mayor que este momento de fisuración, se va a fisurar la sección de esta manera por la torsión. Cuando los elementos se arman en forma adecuada, como la figura 4A, digamos, esta es la forma de armar una viga que está sometida a torsión. Estribos cerrados, completamente cerrados,
y armadura longitudinal, tratando de que esta armadura esté más o menos separada a una misma distancia. No exactamente la misma, pero por lo menos lo más parecido. Entonces, ¿qué hay? Cuando yo tengo torsión, necesito fierro transversal y necesito armadura longitudinal. Eso estamos diciendo acá. Para resistir la torsión con valores de T superiores a T CR, que es esta fórmula, el esfuerzo debe estar conformado por estribos poco espaciados y por barras longitudinales. Estribos y barras longitudinales. Cuando los elementos se arman en forma adecuada, como la figura 4A, las fisuras en el hormigón aparecen cuando un momento torsor igual o un poco mayor que el de un elemento no armado, según la ecuación E. ¿Sí? Cuando esta figuración sí o sí se va a dar, quiere decir, por más que yo le ponga fierro, se va a dar esta fisuración, pero el fierro va a coser esa fisura. Vamos a ir viendo. Las grietas, es decir, esta fisura, forman un patrón en espiral. Es decir, que si aquí están en este sentido, en esta cara opuesta están en el otro sentido. Como una espiral. Como aparecen en la figura 4B. Después del agrietamiento, de la fisuración, la resistencia a la torsión del concreto disminuye hasta casi la mitad de la resistencia del elemento no fisurado. O sea, una vez que la sección de hormigón alcanza este valor, no lo mantiene, sino cae a la mitad. Aparece la fisura y disminuye la resistencia a la mitad. Eso dice acá. Eso es lo que quiere decir. Después de la fisuración, la resistencia a la torsión del concreto disminuye hasta casi la mitad de la resistencia del elemento no fisurado. Y el resto de la torsión la resistiría ahora la armadura. Es decir, que vamos a hacer un aporte del hormigón que más o menos la mitad de este valor, y a partir de ese aporte, lo demás tiene que tomar la armadura. Los ensayos experimentales han demostrado que después del agrietamiento, el área encerrada por el flujo de corte queda definida por las dimensiones X sub 0 y Y sub 0, medidas hasta las líneas centrales de las armaduras transversales, cerradas por las armaduras transversales cerradas, más alejadas, y no hasta el centro de las paredes del tubo como antes. Se indican que los estribos van a indicar cuánto vale X sub 0 y cuánto vale Y sub 0. El eje de este fierro al eje de este fierro viene a ser Y sub 0, y el eje de este fierro al eje de este fierro viene a ser X sub 0. Las dimensiones del estribo al eje vienen a ser X sub 0 por Y sub 0 cuando estamos hablando de una sección de hormigón. Eso han indicado los ensayos experimentales, ¿no? De las medidas hasta las líneas centrales de las armaduras transversales cerradas más alejadas, y no hasta el centro de las paredes del tubo como antes. Estas dimensiones definen el área bruta A sub 0H, X sub 0 por Y sub 0, y el perímetro de corte pH, que viene a ser 2 veces X sub 0 más Y sub 0. Es decir, el perímetro viene a ser el desarrollo del estribo, en esta palabra, y el área es el área encerrada entre el eje de la armadura de estribo. A sub 0H y pH.
medida hasta la línea central del acero. El análisis de la resistencia a torsión del elemento puede estimarse considerando el elemento como una armadura espacial, es decir, como una celosía espacial. Armadura también se le llama, ¿no? Yo tengo una cerca, también se le llama. En este caso le estamos llamando armadura especial, espacial, que vendría a ser lo mismo que decir una celosía espacial, conformada por diagonales de concreto en espiral que toman la carga paralela, pero no perpendicular a las grietas de torsión. Elementos en tracción transversales que corresponden a los estribos cerrados y cordones de tracción que corresponden a las armaduras longitudinales. Algo así como vimos en esfuerzo cortante, pero en esfuerzo cortante solamente tendríamos una cara. Aquí ya es espacial, en las cuatro caras ocurre como si estuviera en esfuerzo cortante, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Es una celosía espacial, donde estas son las bielas de compresión, estas son las bielas de tracción, y estas son las bielas de tracción en algunas caras y en otras son de compresión. Por tanto, yo necesito armadura longitudinal y armadura transversal para tomar este tema de los momentos de los esfuerzos cortantes, que es torsionante. Esta simplificación se utiliza aquí debido a que facilita la comprensión del tema, aunque no considera de manera importante la capacidad de torsión. Aunque no considera de manera importante la capacidad de torsión y no refleja la mayor capacidad de esta, que se obtendría con hormigones de mayor resistencia. Aquí no considera que, como está indicando, como si los hormigones de alta resistencia van a tener mejor comportamiento que hormigones normales. Y cuando calculamos una sección, no consideramos ese efecto, digamos, de mejor comportamiento para hormigones de mayor resistencia. A todos lo consideramos iguales. Aquí se está despreciando ese, no refleja, dice, ¿no? En la figura 5, la resistencia de torsión correspondiente a un elemento con una sección transversal rectangular puede representarse como la suma de las contribuciones de los cortantes en cada una de las cuatro paredes del tubo hueco equivalente. La contribución a la resistencia de la torsión con cortante que actúa en la pared vertical derecha del tubo es, por ejemplo, igual. Fíjense entonces, vamos a analizar este P4. Y lo mismo sería este B1, este B2, este B3. Todos están siguiendo un flujo, porque se oponen a la resistencia, resisten, digamos, a la acción del momento torsor. ¿Ya? Cuando era esfuerzo cortante, estas no aparecían, cuando era esfuerzo cortante vertical. Solo teníamos dos con el mismo signo. Aquí el signo va cambiando. Suma acá, o sea, tiene un solo sentido, ¿no? Porque se está oponiendo a una acción que es torsión. Entonces, T4, la torsión T4 sería este valor de B4 por su brazo X sub 0 medio. Esta fuercita por X sub 0 medio, en un momento. Ese sería el aporte de B sub 4, que vamos a llamar momento T4. ¿No? Ahora, este momento T4, vamos a ver cómo lo vamos a considerar acá.
Siguiendo un procedimiento similar al utilizado para analizar el modelo de armadura por cortante, ¿ustedes se acuerdan? Con un ángulo variable discutido en el tema de cortante, el equilibrio de una sección de pared vertical con un borde paralelo a una grieta de torsión con un ángulo θ puede evaluarse utilizando la figura 6, de ser esta, suponiendo que los estribos que atraviesan la grieta están en fluencia. El cortante en la pared considerada S. Bien. Entonces, este cortante T4, que está actuando en esta pared, puede ser este. ¿Quién lo va a resistir? Estas armaduras que se desarrollan en esta grieta. Entonces, estas armaduras pueden ser 3, pueden ser 4, dependiendo de esta separación de los estribos verticales. Entonces, si yo conozco esta distancia, porque conozco el ángulo de inclinación de la grieta, puedo conocer esta distancia porque conozco Y sub 0, y conozco ese, yo sé el número de fierros que están atravesando esta fisura, dividiendo este valor entre S. Y eso es lo que hace acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esta fuerza P4? Vale la fuerza que está generando este fierrito, que es un estribo, que tiene una sección transversal, por la tensión del acero que estamos considerando que fluye, por esta fuercita, por el número de estribos que atraviesan esta sección. Entonces, ¿quién está absorbiendo esta fuerza B sub 4? Estos tres, en este caso, digamos, estas tres fuercitas. Pero dependiendo de ese, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 2, dependiendo cuánto vale este S. Entonces, para hacerlo genérico, pues decimos que B sub 4 es igual a la fuerza de cada estribo por N estribos. ¿Ya? Donde el área A sub T es el área de una rama de estribo cerrado. Aquí ya no viene el doble. Aquí estamos analizando solamente esta carita, fíjense. Es 1 nomás. No es el doble como cuando hablamos con el esfuerzo cortante, que era el doble, porque estamos analizando 2. Estamos analizando una solamente. Entonces aquí sería 1, una vez el estribo, el área del estribo que está analizando. FCB es la resistencia de fluencia del refuerzo, o sea, de la armadura transversal, y N es el número de estribos interceptados en la grieta de torsión, es decir, esto. En este caso 3. Pero para hacerlo genérico, ¿cuál sería N? Esta distancia dividida entre S. Entonces, puesto que la proyección horizontal de la grieta es H sub 0 por cotangente de beta, que es igual a Y sub 0 por cotangente de beta dividido entre S, dividido entre S es el número, ¿no? Donde θ es el ángulo de inclinación de la biela comprimida, este ángulo. Y ese es el espaciamiento de los estribos. Entonces, yo ya puedo decir, colocando aquí el valor de N, que está en esta formulita, me da esta fórmula al revés, me da al final esta fórmula que B sub 4 es igual a esta armadura por N. ¿Qué es N? Y sub 0 por cotangente dividido entre S. Y sub 0 por cotangente dividido entre S. Combinando estas ecuaciones, C y A se obtienen. Si yo combino esta ecuación C con esta ecuación A, me queda al final esta torsión, la T4, colocando cuánto vale B4 por X sub 0 dividido entre 2, que es esta misma fórmula,
aumentando la X sub 0 y el 2, ¿no? Ya que aquí tengo ya el aporte de la torsión de esta fuerza. Hay que sumar el efecto de esta más esta. Al final, hago la sumatoria. Puede demostrarse que se obtienen expresiones idénticas para cada una de las paredes horizontales y verticales. Así, sumando la contribución de todos los lados, la capacidad nominal de la sección es el momento torsional nominal que resiste la sección, producto de la aplicación de estos cuatro lados de aporte, es igual a sumatoria de I hasta 4 de T sub I, pueden decir esta fórmula, 4 veces, porque resulta ser exactamente idéntica cada una de estos momentos aportantes de B3, de B1 y de B4. Es mismo, da casi lo mismo, la misma fórmula de B4, entonces es multiplicar por 4 directamente. Este valor lo multiplico por 4, y aquí me queda 4 dividido entre 2, me queda 2, y la misma fuerza, la misma expresión, ¿no? Observando que Y sub 0 por A sub 0 es igual al área que encierra el eje del estribo, y reordinándolo ligeramente, obtenemos que la normal, que el momento torsor nominal es igual a esta fórmula. Es igual a esta fórmula. Donde A sub 0 es el área encerrada por el estribo, de los ejes del estribo. ¿Ya? Veamos acá. Ya no, como yo no conozco el valor de T, aquí ya se ha demostrado, dice, que si esta es una sección y este es un estribo, vamos a hacerlo grande el estribo cerrado siempre. Vamos a hacer lo que tiene una. Esta es lo que nos está hablando de el área que está al eje. Este área interno al eje del estribo. Toda esta área es el H, el AH sub 0, que es la que se está aplicando acá, ¿no? El A sub 0H, observando que Y sub 0, A sub 0 es igual a H, que viene a ser este A sub 0 ya no es, estamos admitiendo lo que nos dijeron acá, que los ensayos han demostrado que el X sub 0 es considerado al eje del estribo, y el Y sub 0 cuando ya es una sección de hormigón armado. Bien, entonces tenemos ya en función de las armaduras y de la inclinación de la biela comprimida, la fisuración, entonces tenemos ya la torsión nominal que resiste a esa sección como aporte de fierro, ¿no? Las bielas diagonales a compresión, estas bielas diagonales a compresión, estas bielas, están comidas, ¿no? Las bielas diagonales a compresión que se forman paralelamente a las grietas de torsión son necesarias para el equilibrio de la sección transversal, como se muestra en la figura 6B y 6C. 6B y 6C.
Estas armaduras, estos fierros, estas compresiones, digamos, que el hormigón resiste sin necesidad de armadura, va a ser esta componente. Este es el esfuerzo soportante que está resistiendo y esta es una fuerza que aparece, que es de tracción. ¿Qué significa? Que necesitamos fierros longitudinales para lograr el equilibrio, para que cierre este triángulo. No, fuerza que necesita fierro, porque esta acción, esta comprime, esta tracciona y este es el esfuerzo soportante que produce el momento torsor. Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, la componente horizontal de la compresión en las bielas en las paredes verticales debe equilibrarse con una fuerza de tensión axial delta N4 con base en la distribución uniforme supuesta del flujo de cortante alrededor del perímetro del elemento. Los esfuerzos diagonales en las bielas deben ser uniformemente distribuidos, obteniéndose una línea de acción de la fuerza resultante que coincide con la altura media de la pared. Con referencia a la figura 6C, la contribución total de la pared vertical derecha a cambio de la fuerza axial del elemento debido a la presencia de la torsión es esta fuerza que ya habíamos hablado. Esta tiene que resistirla el hormigón. Y estas son las armaduras longitudinales. Y estas son los estribos. Para que cierre el equilibrio. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta fuerza, ¿quién la va a tomar? Esta fuerza la va a tomar las armaduras longitudinales. Esta la va a tomar el hormigón comprimiendo estas bielas y esta la va a tomar los estribos. Entonces, queremos encontrar el aporte de esta fuerza, viene a ser esta proyección directamente por potente de tita. Haciendo todo, ya sabemos cuánto vale B4. El cotete lo estamos abierto, digamos. Y de fórmula, que es el aporte de un lado. De nuevo, vamos a sumar 4 veces este valor. ¿No? De nuevo, dice totalizando para todos los lados, el incremento axial para el elemento es sumatoria de 1 de n de delta T de delta NI y me da esta expresión. Me da esta expresión y al final el valor de delta N viene a ser toda esta formulita de acá. Ya. Este es el N4, habría que hacer el análisis para el N, para las otras fuercitas que vendrían a ser. Fíjense que solamente hemos hecho esto, tenemos que hacer para este y para este. Unos comprimen, otros restan. Por eso que aquí no es exactamente que todos son tracciones. Porque este que estamos viendo del equilibrio aquí, también el equilibrio que se genera acá, del otro lado, también hay un aporte. Un aporte que puede ser compresión, que puede ser tracción. ¿No? Entonces aquí ya toma en cuenta todo ese efecto que se da espacial y al final nos deja esta formulita, que es la que nos interesa. El D viene a ser esta formulita. Que fíjense, prácticamente es esta fórmula que en vez de tomar y sub 0, toma ya todo el perímetro del estribo. Lo demás es lo mismo, fíjense. Es prácticamente el aporte
donde P es el perímetro de la línea central de los estribos cerrados. Debe proporcionarse armadura longitudinal para soportar esta fuerza axial adicional, delta N. Se diseña el acero para que fluya entonces, ¿cuánto es el fierro? Nos sabemos que sigma es igual, ¿no?, a la fuerza dividido entre el área. Y de ahí ya sale, es decir, yo digo que si yo tengo la fuerza, sigma es igual a la dividido entre el área. Yo tengo la fuerza ahorita, que esta fuerza vale delta N, en una fórmula final, y esta es, estamos admitiendo que fluye. Entonces de ahí yo puedo despejar esta armadura, y es lo que está colocado acá. Esta es la fuerza. Esta es la fuerza. En otra palabra, el área por la tensión es igual a la fuerza. Entonces, el fierro y divido toda la fuerza acá. De la armadura longitudinal al área es igual al área total de la, para resistir la torsión en centímetros cuadrados. El FYL es la resistencia a la fluencia del acero longitudinal por torsión. Y lo pongo por centímetro cuadrado. Se ha encontrado experimentalmente que después de la fisuración, digamos, el área efectiva encerrada por la línea del flujo de corte es algo menor que el valor de A sub 0 H. Utilizando el error se recomienda tomar un valor reducido igual de A sub 0 a 0,85 el A sub 0 H, donde es el área encerrada por la línea central de la armadura transversal de los estribos. Esta recomendación se ha incluido en el código ACI en una forma modificada a la ecuación D, con A sub 0 sustituida por A sub 0 H. Encontrado además de la evidencia experimental que el esfuerzo del tubo equivalente para cargas cerradas, para cargas cercanas a la última, puede aproximarse convenientemente por E igual a sub 0 H entre pH, donde pH es el perímetro de A sub 0 H. Bien, resumiendo entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Porque ya estamos terminando. Que para tomar la torsión, que solo es necesaria si es una torsión primaria, o podemos en elementos torsionados por lo menos armar con una armadura que tome en cuenta la torsión para que la fisuración no sea grande, como lo hacemos en Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia nosotros siempre usamos los estribos cerrados para toda clase de viga. En otras partes, por ejemplo en Argentina, en muchos lugares se usan los estribos abiertos. Ahí no resistiría nada de torsión y son más susceptibles a fisurarse. Resumiendo entonces, que tenemos dos formulitas que hemos descubierto ahora y que la vamos a seguir viendo en la próxima clase. Una es la armadura que requieren los estribos, acá, ¿no? La armadura que requieren los estribos, la armadura transversal, que está en términos del momento torsional y del espaciamiento de esos estribos. Y dos, la armadura requerida por la armadura longitudinal. Son dos tipos de armadura que necesita el esfuerzo cortante, no nos olvidemos. Necesita la armadura transversal, que son los estribos verticales,
y la armadura longitudinal. ¿Por qué son verticales? Porque aquí sí que tienen que ser verticales sí o sí. ¿Por qué? Porque cambia de signo la trayectoria de las bielas comprimidas. En esta cara tiene un signo, en la otra cara tiene otro signo. En otras palabras, esta fuerza es como si fuera una fuerza cortante, viendo el signo. Cortante, cambia el signo. Un cortante horizontal, cambiado de signo. Bien, entonces quedamos aquí por ahora y la próxima clase continuamos este tema. Vamos a hacer un ejercicio y ahí terminaría esta torsión. Tomar lista ahorita un ratito. Bueno. Bien. Lista, lista. La guardamos en Excel, clase 210. Sí. Ustedes son 9, ¿no? Ah, 9. Bien, jóvenes, aquí quedamos entonces por ahora. Una duda que tengan, me preguntan si quieren. Me preguntan. Bien, quedamos aquí entonces.